¿Qué tal? Vamos a resolver en esta oportunidad un nuevo tema en el curso de geometría. Son prismas y cilindros, ¿correcto? Entonces, mira, cuando hablamos de un cilindro, ¿no? Bueno, acá ya estamos en la segunda parte. Por acá sería el prisma. El prisma es una figura, ¿ya? Es una figura que se encuentra limitada por dos bases, ya que son polígonos congruentes, ¿no? Polígonos iguales, por no llamarlo así. Y estos polígonos pues están situados de manera paralela. Tenemos un prisma oblicuo, por ejemplo, de esta manera, un prisma oblicuo, donde las caras son hexágonos. Entonces la altura se calcula desde este punto, ¿ya?, hasta el piso. Tenemos las caras laterales, la base superior y así sucesivamente. La arista básica, que es la arista de la base, la arista lateral, hay que saber diferenciar, el plano de la base, la sección recta, ¿no?, que es esta parte que está por aquí, ¿no?, y la base inferior y base superior, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama prisma oblicuo porque está un poco inclinado. Tenemos también al prisma recto. Es un prisma que está, como dice su nombre, recto. Un prisma hexagonal porque tiene caras hexagonales. Entonces, en este caso tenemos las bases iguales y una altura fija. Entonces, como propiedades en los prismas se cumple que el área de la superficie lateral se calcula como 2 veces el perímetro, ¿ya? 2 veces el perímetro por la arista. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Ya, mira, te explico. Cuando te habla del área de la superficie lateral, te habla de la suma de áreas de los laterales. Entonces, si tú te das cuenta, ¿ya? Si tú te das cuenta, tiene perímetro. Si tú te das cuenta, las aristas, o bueno, las caras laterales son rectángulos, ¿no? Son rectángulos. Entonces, yo ¿cómo calculo este rectángulo? ¿Cómo calculo este rectángulo? El área de este rectángulo. Allá. Base por altura, por llamarlo así, ¿no? Base por altura. Profe, ¿cuántas veces? 6 veces. ¿No? 6 veces. ¿Ya? Entonces, el área de la superficie lateral se calcula como lo estás observando ahí. ¿Ya? Listo. Si tenemos el área de la superficie total, está el perímetro de la sección recta. ¿Ya? O sea, cuando se refiere al perímetro de la sección recta, se está refiriendo a la sección que surge en cualquier parte del hexágono. ¿Ya? 2 veces, no, el perímetro por la arista. ¿Ya? Listo. Tenemos por acá también el área de la superficie total, que se calcula como el área de la superficie lateral, más 2 veces el área de la base. Porque un área está arriba, otra área está abajo. El volumen, el volumen se calcula como el área de la superficie recta, ¿no? O sea, acá hay que ser sincero, ¿no? Si bien es cierto el área de la superficie recta o la sección recta, es cualquier sección que está por aquí. Eso es lo mismo que hablar del área de la base, pues. Porque es lo mismo, es como que tú traces un hexágono en medio de esta figura. Estamos hablando de la misma base, o sea, las mismas dimensiones. Entonces podemos calcular el volumen como el área de la base. Acá dice el área de la sección recta, ¿no? Ya, el área de la base por la arista, ¿no?, la altura. Ya, el volumen. Listo. Tenemos por acá un paralelepípedo que es una figura espacial parecida a la de ladrillo. Entonces en el paralelepípedo se cumple que la diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las dimensiones, ¿no? A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Acá están demostrando, ¿no? Ya, ahí lo están demostrando. El área de la superficie lateral se calcula como 2 veces a más b por c. Si te das cuenta, a y b son las caras o son las aristas básicas, ¿no?
son las aristas básicas, y C es la altura del paralelepípedo. Entonces el área de la superficie lateral se calcula como 2 veces A más B por C. El área de la superficie total se calcula como 2 veces AB más AC más BC. O sea, el área de la superficie total es el área total de las caras, ¿no? Toda la suma de todas las áreas. Por último, el volumen se calcula como ABC, ¿no? Producto de las dimensiones. ¿Ya? Tenemos el cilindro ahora, correcto, tenemos el cilindro ahora. El cilindro pues es una figura espacial, ¿no? Ya tú lo conoces, ya conoces la forma, ¿no? Entonces tenemos el cilindro recto de revolución, que dice que se genera a partir de que un rectángulo gira 360 grados sobre su propio eje. Se genera esta figura. Acá tenemos la altura, que es llamada generatriz, ya tenemos el radio de la base también, y con esto podemos hallar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, allá cuando te habla de sección axial de un cilindro de revolución, te habla de esta figura que se forma, que es media rectangular, ¿no? ¿Ya? Entonces, por acá tenemos también, claro, si tú tienes un papel, por ejemplo, ¿no? Rectangular, y tú lo enrollas, también se genera un cilindro. Entonces se dice que el área, esto se le llama desarrollo. El área de la superficie lateral de un cilindro se calcula como 2pi por radio por generatriz. La generatriz es lo mismo a decir altura, ¿no? El área de la superficie total se va a calcular como 2pi por radio por generatriz más radio. ¿De acuerdo? Y el volumen se calcula como pi radio cuadrado por generatriz. ¿Correcto? Entonces con esto nosotros vamos a calcular todos los elementos que haya o todos los problemas que haya. Calcula el volumen del prisma recto mostrado. Entonces el volumen del prisma recto, me voy al prisma y verifico, ¿no? Profe, ¿cómo calculo el volumen de un prisma? Entonces si tú te das cuenta, el volumen se calcula como el área de la superficie recta o de la base también por la arista, ¿correcto? Por la arista, ¿ya? A ver, acá voy a hacer un paréntesis, porque esto no debe ser B. Ya, esto no debe ser B. Ya, esto es A. Entonces en este caso sería, ¿no?, el área de la base, que si bien es cierto es el mismo área de arriba, ¿no? Ya, el área de la base por la altura. A ver, profe, vamos a calcular. Ya, mira. A ver, mira. Tenemos por acá la figura de esta manera. Listo. Entonces nosotros para calcular dicho volumen necesitamos el área de la superficie recta, que es equivalente al decir al área de la base, ¿correcto? Y necesitamos también la altura, ¿no? O esta arista lateral, ¿no? Yo le llamo altura. Entonces el volumen se va a calcular como área de la base por altura. Como los dos triángulos de arriba y abajo que son bases son iguales, yo puedo calcular esa área como 12 por 5 entre 2. Solamente me faltará calcular la altura, ¿correcto? Entonces, a ver, profe, ¿cómo calculamos la altura? La altura es esta altura que está por acá, que es igual a esta altura y es igual a esta altura. Pero, profe, me dice que este puntito y este puntito también será altura. ¿Cómo calculo altura? Si te das cuenta, esta figura que está por acá es un triángulo rectángulo. Y nosotros podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras por acá, tenemos que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a h al cuadrado. 25 más 144, 169. Y la raíz de 169 vendría a ser 13. Y esa sería la altura. O también arista lateral. Por 3. Mitad 1, mitad 6. 6 por 5, 30. Y 30 por 13 sería 390. ¿Cómo son las unidades? Unidades cúbicas, ¿no? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. ¿Ya? Listo. Seguimos a ver. ¿Qué nos dice por acá? Calcula el volumen del cilindro recto. Entonces el volumen del cilindro también se calcula como pi por r cuadrado por la generatriz. Entonces sería pi por 3 al cuadrado, 9pi. Por la generatriz 10, 90. ¿De acuerdo?
Siguiente pregunta nos pide calcular el área de superficie lateral de un prisma recto cuya base es un cuadrado de 4 centímetros de lado y una altura de 6 centímetros de longitud. A ver, mira, presta atención. Observa. ¿Cómo resolver esta pregunta? A ver, se calcula el área de superficie lateral de un prisma recto cuya base es un cuadrado de 4 centímetros de lado y una altura de 6 centímetros. Pues el área de la superficie lateral se calcula como el perímetro de la superficie recta multiplicado por la arista lateral. Así, de esa manera. Entonces yo digo, el perímetro de la superficie recta, te dice que la superficie lateral de un prisma recto, dice, cuya base es un cuadrado de 4 centímetros de lado. Entonces, el perímetro de esa base viene a ser el perímetro de la superficie recta también. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? 4 veces su lado. 4 multiplicado por la altura o la arista lateral, que en este caso será 6. Entonces sería, ¿no? 4 por 4, 16, y 16 por 6 sería 96. Esto sí es 96 centímetros cuadrados. Claro, en su fórmula, ¿por qué había un problema? Porque el perímetro te ponen, dice, 2 veces PSR. Pero esto en verdad es perímetro. ¿Correcto? Eso en verdad es perímetro. ¿Ya? Perímetro por la arista lateral. ¿Ya? Listo. Ahí anota para que lo tengas más claro. De repente ahí te confundes. ¿Ya? A ver, profesor. Vamos con más. A ver, vamos con más. A ver, mira esta 6, mira esta 6, mira, observa. A ver, profesor, tengo la pregunta 6 por aquí. Calcular el área de la superficie total del cilindro circular recto mostrado. Listo. Entonces, a ver, profe, ¿qué hacemos? Ya, observa. Tienes esto que vale 20, tienes el ángulo de 53. Entonces, esto es como un 4K, esta longitud es como un 3K, y esta longitud será como un 5K. Si 20 es igual a 5K, K va a valer 4. Y si K vale 4, esta longitud va a ser 12. Eso quiere decir que el radio vale 6 y 6. La altura valdrá 4 por 6, o 4 por 4, perdón, 16. Con eso puedes hallar el área de la superficie lateral, o total. Área de la superficie total se calcula, si tú tienes tu material a la mano, puedes dirigirte al material, o en todo caso, 2 pi por radio por la generatriz más el radio, hasta que ya agarres práctica. Entonces esto sería 2 veces pi por el radio, que vale 6, por la generatriz, que vale 16, más el radio. 16 más 6 serían 22, 22 por 2, 44, 44 por 6, vendría a ser 264. Entonces esa sería el área de la superficie. 264, ¿correcto? Entonces chicos, ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho.